Les voy a hablar sobre las relaciones de las piezas dentarias con estructuras anatómicas vecinas. Para ver la topografía del arco dentario superior, sabemos que el hueso maxilar en su sector anterior se va a relacionar con las raíces de los incisivos y caninos, en el sector posterior con las raíces de los molares y en la mandíbula con las raíces de los molares se van a relacionar con el conducto dentario inferior. Vamos a describir la topografía de estas regiones para conocer un poquito más. En el sector anterior debemos tener en cuenta tres elementos. Uno es la anatomía del piso de las fosas nasales. Las fosas nasales son dos corredores irregulares que corren en mayor sentido antero-posterior, separados por un frágil tabique sagital. Están constituidos por diferentes huesos que se articulan estructurando 4 paredes y 2 orificios. Está tapizado por una mucosa especializada. Entre las tablas óseas compactas de la bóveda palatina y el piso nasal se interpone una capa de tejido esponjoso. El espesor o la altura de esa porción subnasal del maxilar varía de acuerdo al índice facial morfológico. De acuerdo con los valores de este índice facial, se clasifican 3 tipos antropológicos. El euriprosopo, con un diámetro transverso visigomático mayor que la altura facial. Una distancia pequeña va a haber entre los ápices dentarios y el piso de estas fosas nasales. Entonces, en este tipo facial es donde van a relacionarse mucho más las raíces de los dientes con el piso de las fosas nasales. Los mesofaciales o mesoprosopos son biotipos faciales de diámetro transverso y altura facial equilibrados. Y el dólico facial o leptoprosopo es donde la altura facial predomina sobre el diámetro transverso visigomático. Entonces, en este caso, los ápices dentarios se encuentran alejados del piso nasal. Y el tercer elemento a tener en cuenta es la longitud y la dirección de las raíces. Ya conocemos la anatomía radicular de las piezas dentarias y sabemos que el incisivo central se proyecta siempre siguiendo el eje de la pieza dentaria, entonces es el que va a estar proyectado hacia el piso nasal. Los incisivos laterales presentan una raíz más inclinada y por eso se alejan del piso nasal, y los caninos se relacionan próximos solo en los euriprosopos, ¿sí? O braqui, siendo en estos casos, por la longitud de su raíz, los más próximos. Vamos a ver ahora en el sector posterior las relaciones de estas raíces dentarias de los molares con el piso del seno maxilar. El seno maxilar o antro de Highmore es una amplia cavidad excavada en el espesor de la apófisis piramidal del maxilar superior. El crecimiento en sentido vertical está condicionado a la erupción dentaria, mientras que en sentido antero-posterior depende del desarrollo de la tuberosidad del maxilar superior. Presenta una pared anterior correspondiente a la fosa canina, una pared posterior que se corresponde a la tuberosidad del maxilar, una pared superior que corresponde al piso de la órbita y una pared inferior que la llamamos piso del seno o pared alveolar, por su íntima relación con los ápices de molares y premolares. A los 18 años aproximadamente adquiere su forma y tamaño definitivo. El seno maxilar puede ser comparado con una forma entonces de pirámide cuadrangular cuya base va a corresponder a la pared externa de la fosa nasal y el vértice se extiende hasta el hueso malar. El tamaño es muy variable
y depende de varios factores como la edad, el sexo, la raza y condiciones individuales. Tiene una capacidad que varía entre una mínima de 2 centímetros cúbicos y una máxima de 25 centímetros cúbicos. Sus dimensiones son una longitud de 3 a 4 centímetros, un ancho de 1,5 centímetros a 2 y una profundidad de 1 a 1,5 centímetros. Existen variaciones, como decíamos, de tamaño. Pueden haber senos pequeños, donde la pared inferior del seno está separada de los ápices dentarios por una capa de tejido esponjoso de considerable espesor. Y también podemos encontrar senos grandes, o sea, muy neumatizados, que se caracterizan por prolongaciones que pueden invadir los huesos vecinos. Prolongación palatina, órbito etmoidal, malar o alveolar, que es la que nos configura esa topografía dentosinusal, ¿sí? El piso sigue por lo general una línea curva de concavidad superior cuyos extremos corresponden a los alvéolos del canino y del tercer molar, mientras que el punto más declive se halla a nivel del primero o segundo molar. En el espesor del hueso esponjoso supraalveolar se encuentra el plexo vasculonervioso alveolar superior, ¿sí? Que va a dar la nutrición a cada pieza dentaria. La topografía o relación de los ápices con el piso va a depender entonces del grado de neumatización del hueso maxilar. Cuando existan senos grandes, muy neumatizados, la capa ósea que recubre los ápices es muy delgada y en estos casos se reconocen unas elevaciones llamadas cúpulas alveolares. Estas corresponden a las raíces dentarias que hacen prominencia en el seno. Presentan numerosas perforaciones pequeñas que corresponden a la entrada de vasos y nervios, a las piezas dentarias y estructuras del parodonto. La mayor frecuencia de las cúpulas pertenecen al segundo molar, siguiéndolo en su orden decreciente el primer molar, el tercer molar, el segundo premolar y el primer premolar. Las cúpulas más prominentes entonces pertenecen al segundo molar y en primer lugar a la raíz mesial, luego le sigue la raíz palatina y luego la distal. La razón por la cual el segundo es el que está en mayor relación o relación íntima es que mientras que el primero tiene sus raíces separadas con ejes divergentes, el segundo suele presentar las raíces como convergentes y ocasionalmente fusionadas, ubicándose en la parte más declive del piso sinusal. ¿Por qué es importante estudiar esto? Estas cavidades neumáticas pueden ser lesionadas por procesos patológicos originados en la zona periapical. Extracciones prematuras pueden provocar un descenso de ese piso sinusal, ¿sí? Si la relación es íntima, debemos cuidar nuestras maniobras para evitar una comunicación bucosinusal y sus complicaciones. Vamos a hablar ahora de la relación de la arcada inferior, ¿sí? De las raíces de molares y premolares con el conducto dentario inferior. En el hueso maxilar inferior encontramos un extenso conducto llamado dentario inferior o mandibular. Este conducto recorre el interior del maxilar muy cerca de las raíces dentarias. Vamos a ver su recorrido. Nace en la cara interna de la rama ascendente a nivel de un orificio protegido por una lengüeta ósea que es la espina de Spick. Se dirige desde allí hacia adelante siguiendo una curva de concavidad anterosuperior costeando la tabla interna de la mandíbula hasta la cara mesial del primer molar. Allí atraviesa oblicuamente el hueso de adentro hacia afuera hasta acercarse a la tabla externa y entre los premolares sale, ¿sí?, del hueso por el orificio mentoniano. El conducto mandibular tiene el aspecto de un círculo u óvalo con un eje mayor vertical.
tiene en su contorno una cortical ósea que lo recubre. Su calibre va disminuyendo progresivamente con un máximo de 2 a 3 milímetros desde su entrada. Los anatomistas señalan que el conducto pasa por debajo y por dentro de los ápices del tercer y segundo molar, por debajo del primer molar y por fuera de la raíz del segundo premolar. En el 80% de los casos, el tercer molar es la pieza dentaria más próxima al conducto. Lo sigue en un 15% el segundo molar. El conducto dentario se desarrolla en el maxilar muchos años antes que el tercer molar. Cuando las raíces del tercer molar se desarrollan en relación con este conducto dentario, pueden entrar en contacto con su pared ósea y crecer rodeándolo parcial o totalmente. A menudo se forma una hendidura sobre la raíz que estuvo en contacto con el conducto dentario durante ese periodo de desarrollo. Con frecuencia se observa en los adolescentes el contacto entre las raíces de los terceros molares en desarrollo con el conducto dentario inferior. Esto puede provocar un dolor reflejo durante ese periodo de rápido crecimiento radicular. Como odontólogos debemos conocer muy bien las estructuras vecinas a las piezas dentarias para llegar a un buen diagnóstico y para preservarlas en las maniobras que realizamos. También para trabajar en equipo con, por ejemplo, un otorrinolaringólogo o un neurólogo y solucionar el problema del paciente.